Hola Antonio, hola a todos. Hermoso verlos a Hi, todos. Antonio. Hi, everyone. So beautiful to see all of you. Es hermoso poder haber encontrado este espacio para poder unirnos en este propósito tan profundo juntos. It's beautiful that we found the space to be able to join in such a deep purpose. Muchísimas gracias por haber enviado la invitación para que tu grupo 𝘍𝘭𝘢 Pelomundo Thank you so much for having sent the invitation so that your group, ACIM Pelomundo, se pueda unir junto a nosotros, viviendo milagros, is able to join next to us, living miracles, en este espacio para profundizar en el tema in this space to deepen in the topic, que era el cómo encontrar la paz y actuar desde la paz y la conexión con el Espíritu Santo. that it was how to find peace and act from peace and connection with the Holy Spirit. Y acá yo me encuentro con Ana y con Urpi también, And here I am with Anna and Urpi too, y yo soy Marina. and I am Marina. Y sí, estamos muy felices de poder compartir esta sesión con todos ustedes y profundizar en este tema. And we are very happy to be able to join with you today and go deeper with this topic. No sé si Urpi o Ana sienten compartir algo para empezar. I don't know if Urpi or Anna feels to start sharing something to start the session. Igual también darle la bienvenida a todos. Yeah, to welcome everyone. Gracias por esta unión, gracias por unirnos a este corazón de corazón a corazón. Thank you for joining us to join a heart to heart. Es recordar que estamos mucho más allá de las fronteras To remember that we are beyond all borders y los idiomas. and language. Muy feliz de esta unión y de este encuentro y a ver qué sorpresas y qué regalos nos trae el Espíritu Santo en este encuentro. So happy for this meeting and excited to see what surprises the Holy Spirit bring us in this encounter. Sí, esta mañana cuando empezamos a hablar del tema, Yes, this morning we started speaking about this subject. y siento que vino mucha inspiración por parte de las tres. And I think a lot of inspiration was starting to bubble up for the three of us. ¿En qué tan práctico es este tema? How practical is this theme? Que realmente esta es una invitación a llevar un curso de milagros de la teoría a la práctica. This is really an invitation to take a course in miracles from theory to practice. Y para Marina, Urpi y yo, And for Marina, Urpi, and myself, se siente como un gran placer poder compartir del corazón it is a great pleasure for us to share from our hearts aquello que ha sido útil para nosotros what has been very helpful for us, y de una manera muy práctica continuar esta sesión. and to continue this session in a very practical way. Siento que una de las cosas principales I feel like one of the main things para mí ha sido como darle un sí a Jesús, a Dios, was to give a yes to Jesus, to God, y realmente entregarle mi vida and really hand over my life to them. y entregarme por completo a este And camino, give myself fully to this pathway, como no a medias, not halfway, sino de todo corazón. but with all of my heart. Y también saber que es una devoción de por vida, And also to know that this is a lifelong devotion, que encontrar la paz es una devoción constante, finding that peace is a constant devotion. es una devoción constante a una conexión profunda con Jesús o el Espíritu Santo. It's a constant devotion to reach a profound connection with the Holy Spirit and with Jesus. Y
y estar con una mente abierta para recibir instrucciones. And it's also to have your mind wide open to be able to receive instructions. Otra parte que siento que venía muy fuerte para mí, Another thing that was coming really strongly for me que mencioné, that I already mentioned era que cuando yo acabé de venir aquí a la comunidad, is that when I just arrived to the community, bueno, tal vez si no saben, esta comunidad se dedica a la aplicación práctica de un curso de milagros. in case you don't know, this community is fully devoted to the practical applications of A Course in Miracles. Yo he estado viviendo aquí 6 años. I've been living here for 6 years. Creo que Marina más de 3 Marina, a little bit more than 3. y Urpi un poquito más de 3 meses. And Urpi, a little bit more than 3 months. Pero una de las cosas que me recuerdo que vinieron para mí cuando acababa de encontrar el curso y la comunidad But one of the things that started coming up for me when I found the course in the community es que cuando yo vine aquí sabía muy poco del curso is that when I first arrived, I didn't know much about the course. y yo tenía, en ese entonces estábamos haciendo como una escuela de entrenamiento mental. And in that moment, we had a school, a mind training school. Y me recuerdo que la persona que estaba a cargo del grupo And I remember that the person that was in charge of the group, estaba totalmente apasionada she was really passionate acerca de nuestra relación con Jesús y el Espíritu Santo. about our relationship with Jesus and the Holy Spirit. Ella nos decía, el primer pensamiento que tiene que haber en tu mente She would say to us, the first thought that has to be on your mind es Jesús. is Jesus. No es ver tus correos It's not to look at your emails o ver el Facebook, or look at Facebook. sino que el primer pensamiento tiene que ser para Dios. The first thought should be given to God. Y este tiempo es para que tú refuerces esa conexión. And this time is for you to reinforce that connection. Y ella todo el tiempo enfocaba a oración, oración, oración. On all that time, she would focus on prayer, prayer, prayer. Y eso realmente me marcó. And that really touched me. Y eso se ha quedado conmigo. And that stayed within me. Y es como, ha sido una práctica constante. And this has been a constant practice for me. Como seguir abriendo mi corazón a Jesús. To keep opening my heart to Jesus. Y algo que me encanta es que en el curso dice, And one thing that I love is that in the course it says, es que Él sabe cómo llegar a ti. He knows how to reach you. No tienes que saber tú. You don't have to know, Él sabe cómo llegar a tu corazón. but He knows how to reach your heart. Y se siente como, no sé, como una historia de amor And this feels like a love story a la que nos estamos abriendo. to which we are opening ourselves up. Y cuántas veces el Espíritu de Jesús me han sorprendido, And there's so many times that the Spirit has surprised me como para decir, ves que siempre he estado aquí. to say, see, I have always been here. Y es como que una oración muy fuerte que tenía en el corazón And a very deep prayer that I had in my heart era, haz que mi relación contigo sea más real que cualquier otra cosa. make that my relationship with you feels more real than anything else. Mucho más real que cualquier problema que crea tener. More real than any problem that I think I have. O mucho más real que cualquier otra cosa que he experimentado. Or more real than anything that I have ever experienced. Y siento que Jesús responde esas oraciones muy profundamente. And I feel that Jesus responds to those prayers in a very deep way. Y esa es la invitación que queremos hacer el día de hoy. And that is the invitation that we want to give to all of you today. Realmente unirnos en una oración con todo nuestro corazón. To really join in a prayer with our full heart. Para realmente abrirnos a lo que Él tiene para nosotros. To really open up to what He has in store for us.
Y no sé si leo la cita que sientes, Marina. Sí, continúa. Yes. Ujú. Mientras estábamos orando con Marina, When we were praying with Marina and 𝘍𝘬𝘀, bueno, con Marina sentimos una oración muy, muy presente. with Marina we felt a prayer, a very present prayer. Mi libro es en inglés, entonces yo lo leeré en inglés y Marina leerá en español. Anna's book is in English, so she will read in English and I will read in Spanish. Ujú. Esa es la lección 205 This is the lesson 205, y me voy a enfocar en la parte del centro, Marina. and I'm just going to go straight to the heart of it. I want the peace of God. La paz de Dios es lo único que quiero. The peace of God is everything I want. La paz de Dios es lo único que quiero. The peace of God is my one goal, La paz de Dios es mi única meta. the aim of all my living here, La mira de todo mi vivir aquí. the end I seek, El fin que persigo. my purpose and my function and my life, Mi propósito, mi vida y mi función. while I abide where I am not at home. Mientras habite en un lugar que no es mi hogar. Esta oración enciende mi corazón de amor. This lesson lights up my heart in love. Es como con esa pasión It has this passion. que es el fin de todo mi vivir. It's the end of all of my living here. Y esto es lo que necesitamos para continuar este camino. And that is what we need to continue with this path. Sí, es este deseo ardiente por Dios. Yeah, it's this deep burning desire for God. Y desde ese deseo de Dios, And from that desire for God, de esa paz de Dios, from that peace of God, es de donde todo viene hacia nosotros is where everything comes towards you para responder to answer esa oración. that prayer. Entonces, cuando viene la pregunta, ¿cómo consigo la paz de Dios? So when that question comes up, how do I find the peace of God? Yo creo que lo principal está en la oración, I feel the most important thing is prayer, orar por esa paz. to pray for that peace. Y no tenemos que saber el cómo. And we don't have to know the how. El Espíritu Santo es el cómo. The Holy Spirit is the how. Y Él nos habla a través de todo lo que nos rodea. And He speaks to us through everything that surrounds us. Entonces, cuando uno tiene un deseo de paz So when we have a deep desire for y peace, pone ese propósito enfrente and you put the purpose up front, y lo pone al principio del día, and you put it at the beginning of the day, como Ana decía, que tu primer pensamiento tiene que ser Dios. like Anna was saying, your first thought needs to be God. ¿Y qué es lo que deseo para este día? Para este día deseo la paz de Dios y pongo esa meta enfrente. And what I desire for today? I desire the peace of God, and I put that purpose up front. Luego todo lo que parece suceder en ese día no es Then- aleatorio. Then everything that seems to happen that day is not at random. Todo está viniendo hacia ti para responder esa oración. Everything is coming towards you to answer that prayer. Es solo cuando nos olvidamos de esa oración It's only when we forget that prayer que parece ser que avanzamos a través del día. that it seems that we're just going through the day, Y sin eso enfrente parece ser que las cosas no tienen sentido. and without that goal up front, it feels like nothing makes sense. Parece que nuestras emociones van de arriba para abajo. It feels like our emotions going up and down all day. Y el ego está como, pero no entiendo, las cosas no deberían suceder de esta manera, o ¿qué está sucediendo? And the ego doesn't understand, like, shouldn't things go this way, or what am I not getting? Pero el Espíritu Santo siempre nos recuerda tu propósito. But the Holy Spirit is always reminding us, remember your purpose Es perdonar. is to forgive. A través, todo lo que sucede es para liberar todos esos pensamientos que provienen del ego.
Everything that happens is to release all the thoughts that come from the ego. Y a través de esa liberación de lo que no es real, de los pensamientos de ataque, And through that liberation of what is not real, to liberate all those attack thoughts, es que realmente encontramos esa paz is that we truly find peace y ese amor. and that love. Jesús nos dice en el curso de milagros que no nos puede explicar el significado del amor, es una experiencia. Jesus tells us that he cannot explain to us the meaning of love, that it's an experience, Pero sí nos puede mostrar los obstáculos que se interponen en la conciencia de esa paz y de ese amor. but he can show us the obstacles that are getting in the way between us and that peace and love. Entonces siento que Jesús nos invita en cada momento, en cada segundo, en cada instante So I feel that Jesus is inviting us every second, every moment, every instant a recordar nuestro propósito. to remember our purpose. La paz de Dios es mi único propósito. The peace of God is my one goal, my only La- purpose. Sí, es mi vida, mi propósito, mi función. It's my life, my purpose, my function. Mientras habite en un lugar que no es mi hogar. While I abide where I'm not at home. Mientras perciba un lugar que parece ser fragmentado. While I perceive a fragmented perception. Sí. Es una oración a permitir que el Espíritu Santo purifique mi percepción. It's a prayer to let the Holy Spirit to purify my perception. Y Jesús nos da guías muy específicas a través de las lecciones del curso de milagros. And Jesus gives us very specific guidance through the lessons of A Course in Miracles. Nos da 365 lecciones. He gives us 365 lessons. Y es con el propósito de entrenar nuestra mente. And it's with the purpose of training our mind. Y el entrenamiento mental es central para encontrar esa paz interior. And that mind training is to find that peace. Una mente sin entrenar no puede lograr nada. An untrained mind can accomplish nothing. Entonces, a través de estas lecciones, Jesús nos está ayudando a entrenar nuestra mente So through these lessons, Jesus is helping us train our mind para poder elegir el propósito del Espíritu Santo. to be able to choose the purpose of the Holy Spirit. Y esta es la manera de la meditación que Jesús nos da. And this is the meditation that Jesus gives us. Hay muchos caminos hacia Dios, There are many pathways towards God, a la paz de Dios. towards the peace of God. Y no hay uno mejor que otro, sino el indicado para uno. And there's not one better than the other, but what's right for us. Pero hay personas que se sienten guiados a meditar por horas y horas. There are persons that feel guided maybe to meditate for hours and hours, Quizás a través de técnicas como vipassana o meditación trascendental. maybe through Vipassana meditation or transcendental meditation. Pero las lecciones del curso de milagros son la meditación de Jesús. But the lessons of A Course in Miracles are Jesus's meditation. De hecho, al principio nos dice, puedes empezar con 5 minutos, pero luego van atravesando las lecciones y dice, ahora te puedes tomar 10 minutos para tener esta idea en tu mente como un mantra. Yeah, he gives us at the beginning only maybe 5 minutes, but slowly with time, he ends up giving you even more, 10 minutes. You can hold this idea for 10 minutes in your mind. Sí, y es un hermoso camino hacia nuestro interior. And it's a beautiful path towards our inner world. Pero cuando terminan las lecciones, But when the lessons end, Jesús dice, este es un principio, no es un final. Jesus says this is a beginning, not an end. Y un amigo te acompaña, And a friend goes with you. y ese es el Espíritu Santo. And that is the Holy Spirit. Entonces, como Ana decía, este es un camino de devoción de por vida, So like Anna was saying, this is a pathway of devotion for your whole life, en el que tenemos que una y otra vez elegir el sistema de pensamiento del Espíritu Santo, in which we have to choose over and over again the purpose of the Holy Spirit hasta que este se vuelva la única voz que escuchamos. until it is the only voice we hear. Sí, y sí, a través de esa alineación con It's like el through Espíritu that Santo alignment with the Holy Spirit es que luego viene nuestro actuar. is where our acting comes from. No tengo que pensar cómo actuar, I don't have to think how to act, sino que con quién estoy pensando.
but who am I thinking with? Y a través de esa alineación And through that alignment es que van a venir mis palabras y mis actos. is that my thoughts and actions will come forth. Es como David muchas veces dice que nuestro cuerpo es un títere It's like David says many times that our body is like a puppet y tiene hilos. and it has strings. Entonces, es quién está manejando esos hilos. So it's like, who is in charge of these strings? ¿Esos hilos están a cargo del Espíritu Santo Are those strings in charge by the Holy Spirit? o se los he dado al ego? Or have I given them to the ego? Y ese es el pensamiento. ¿Le estoy dando mis pensamientos al Espíritu Santo o al ego? And that is the thought. Am I giving my thoughts to the Holy Spirit or to the ego? Y si se los doy al Espíritu, el cuerpo va a actuar de acorde. And if I give them to the Holy Spirit, the body will act accordingly. Y voy a saber que estoy eligiendo ese sistema de pensamientos porque voy a Ajá. sentir paz. And I'm gonna know I'm choosing the right thought system because I'll feel peace. El único uso correcto del juicio es cómo me siento. The only correct use of judgment is how do I feel? Ese es nuestro barómetro. That is our barometer. Y eso es lo que nos indica con quién estoy pensando. And that is what indicates us, who am I thinking with? Y si siento paz, es un canto de gratitud en mi corazón. And if I feel peace, it's a joyful song in my heart. Y si no siento paz, And if I don't feel peace, es una oración de ayuda it's a prayer for help. al Espíritu Santo Help to the Holy Spirit, para que me ayude a ver todo de una manera diferente. so that He helps me see everything differently. Pero todo viene desde esa oración. But everything comes through that prayer. Y la respuesta siempre es instantánea. And the answer is always instantaneously. Es solo, estoy dispuesto a tener una mentalidad abierta, como decía Ana, It's only with that question, like, am I willing to have an open mind, like Anna was saying, para poder recibir esa respuesta. to be able to receive that question, O hay that otros answer? o hay otros pensamientos que se están interponiendo. Or are there other thoughts that are being interposed? Muchas veces las personas piensan, no sé si escucho al Espíritu Santo, me está diciendo esto o aquello. Many times we hear people say, no, I don't know what is it, the Holy Spirit or the ego? Debería ser esto o aquello. Should it be this or that? Y siempre la respuesta es, ¿cuáles son tus pensamientos al respecto de tomar cada decisión? And the answer is, what are your thoughts towards every decision? A veces uno no puede escuchar al Espíritu Santo porque hay miedo. Sometimes we cannot hear the Holy Spirit because we're afraid. Entonces es ir hacia la oración y hacia la sinceridad interior So it's to go to that prayer, that inner sincerity, y entregar todos esos miedos al Espíritu Santo. and hand over all the fears to the Holy Spirit. A veces quizás digo, por ejemplo, ¿tengo que ir aquí o allá? Sometimes I may say, do I need to go here or there? Pero no puedo escuchar. But I cannot hear. Y bueno, en realidad, para poder escuchar, primero tengo que entregar. Entonces, ¿cuáles son mis miedos de ir hacia aquí? And to be able to hear, I need to see what is blocking it. Like, what are my fears if I go on this direction? Generalmente el ego dice que va a haber sacrificio, Usually the ego tells you that there's going to be sacrifice, algo que vas a perder si sigues a tu corazón. something that you're going to lose if you follow your heart. Y nos tienta a transigir. And it always wants us to compromise. Pero entonces cuando podemos escribir o podemos compartir con alguien que confiamos todos esos pensamientos But when de we are miedo, able to write or share with someone that we trust all our fear thoughts, luego generalmente en ese espacio podemos recibir su respuesta. that's when generally we can hear the answer. Y luego ya no importa a And dónde then- voy, It doesn't matter where I go porque ya encontré la paz en mi corazón. because I found peace in my heart. Wow. Ha sido como un dulce el escucharlas ahorita. He sentido esa profunda paz al escucharlas. It has been so sweet to hear you, both of you. I feel that peace. Y justo me vino de nuevo la pregunta, ¿cómo encontrar la paz? And
also the answer came up again, like how to find that peace. Y en la mañana hoy, Jason y Ken estaban exponiendo unos temas y era And toda Jason pregunta. and Jason and Ken, they were exposing some themes. No hay ninguna pregunta para recordar verdad There is no question to remember the truth. que el Espíritu Santo, Jesús, no la responda o no nos ayude a encontrarla. That the Holy Spirit won't be able to find that answer, to tell us that answer. Y dijeron algo, cómo encontrar más unicidad o cómo verme en la totalidad, algo así fue la pregunta de ellos. And they say something like, how do we find the wholeness or the totality? Y el Espíritu Santo nos muestra todas las barreras que estamos poniendo para llegar a ese amor que somos. And the Holy Spirit show us all the blocks that we put between that love that we are. Para tener experiencia de lo que realmente es lo que queremos. To experience what we really want. Entonces, al preguntar cómo encontrar la paz, Él nos va a llevar ese camino. So when we ask, how do we find peace? He's going to take us to that path. Para encontrar esa paz. To find that peace. Él nos va a mostrar los obstáculos que estamos poniendo para experimentar esa paz que somos. He's going to show us all the blocks that we are placing in order to find that peace. Y ahí siento que también es un confiar constante y una oración constante, como decía Ana también. And that's a constant prayer and a constant trust, just like Anna was saying. Porque en ese caerse las estructuras o caerse de lo que creemos que nosotros es la paz. Because when the structures fall apart when we think that's the peace. En esa oración de ayúdame a ver aquí. In that prayer of show me to see here. En este obstáculo que estoy poniendo, ayúdame a ver la paz. In this block that I'm placing, help me to see the peace. Él nos va a ir mostrando. He's gonna show us. Como también compartí ayer, Marina, por más que parezca que todo se está poniendo más negrito. Just like Marina was sharing yesterday, even when it seems that everything is getting more messed up or black. Siento que es un momento de tener mucho más fe, mucho más confianza, de no soltarle la mano a Jesús. That's a moment to just be very faithful and trust and not to let go Jesus' hands. Es imposible que Él no nos responda una pregunta. It's impossible that he's not going to answer a question. Es imposible que Él nos deje solos a un lado ante nuestra pedida de ir a Él. It's impossible that he's going to put us aside before a question. Y siento que ese es un gran momento de ese rendirnos, de esa fe y confianza. De esa fe. That's a great moment to surrender ourselves and to trust. Y permitir que Él resignifique todas nuestras percepciones y miedos que ahí aparecen. And to allow him to he perceive all our fears and emotions that show up. Que nos ayude a ver nos ayude a reconocer las ilusiones para poder llegar hacia la verdad. To help us recognize all the illusions so we can see the truth, so we can get to that truth. Y como hablábamos en la mañana también no sabemos cuando estamos en las ilusiones o hay momentos en los que no reconocemos y es ayúdame As we were talking this morning, we don't know when we are in the illusion, so it's just like help me to see that. Ayúdame a ver, no estoy en paz en esta situación
ayúdame a ver la ilusión que he puesto, ayúdame a recordar la verdad en esta situación que me quita la paz. I don't feel peaceful in this situation. Help me to see what I'm putting in between so I can remember. Por mi propia cuenta no sé llegar a la paz, For my own, I don't know how to get it to feel peaceful. pero yo sé que tú me puedes llevar, yo sé que tú me vas a mostrar cómo ir. But I know that you can help me, and I know that you're gonna show me how to reach that peace. Y como también decía Marina, en esa experiencia And es as cuando Marina was saying, in that experience, la confianza se va fortaleciendo más. the trust builds up. Y cada vez se va haciendo más sencillo hacernos a un lado, And every time it gets more easy to take a step back, porque voy viendo la poca fortaleza que hay desde este personaje, because I see the weakness of this personality. que no puedo confiar en mi propia fortaleza porque mi fortaleza no está en esta identidad. That I cannot trust my own my strength because the strength is not in this personality. Mi fortaleza está en mi Padre. My strength is in my Father. Yo recuerdo un momento, creo que la primera vez que oré esa oración, deseo la paz de Dios. I remember a moment or the first time that I said this prayer, I want the peace of God. No lo oré con esas palabras, I didn't pray with those words porque no creía en Dios. because I didn't believe in God. Pero sentí en un momento que estaba atravesando un periodo tan tumultuoso, But I felt that I was going through such a tumultuous time que en el corazón hubo una oración. that in my heart there was a prayer. Había una oración sin palabras, There was a prayer with no words, y era una oración por paz interior. and it was a prayer for inner peace. Y en ese momento hubo una oración como de decir, si hay un Dios, este es el momento en que te tienes que mostrar a mí. And in that moment, I said almost like, if there's a God, this is the moment where you have to show yourself. Yo no entendía qué estaba sucediendo en mi vida en ese momento. I didn't understand what was happening in my life at that time. Parecía ser que toda mi vida se estaba derrumbando en pedazos. It felt like all my life was just falling apart. Estaba viviendo sola en Australia I was living alone in Australia, y había puesto tanto esfuerzo en construir toda mi vida en Australia. and I had put so much effort in setting up my life in Australia. Yo soy de Argentina y me fui a los 23 años sola. I'm from Argentina, and when I was 23 years old, I went there alone. Y trabajé mucho para que me dieran las visas de trabajo, para conseguir un departamento, una relación. And I worked so hard to get a work visa, to get an apartment, to get a relationship. Y luego de 5 años, de una relación de 5 años, And after a 5-year-long relationship, la relación se empezó a desmoronar. No nos The re- comunicábamos. that relationship started falling apart. We had stopped communicating. Yo quería, como que sentía un vacío en mi interior I felt like an emptiness in my heart, y yo no sabía cómo comunicárselo en and ese I didn't momento, know how to communicate that at that time porque sentía que estaba fallando o fracasando o que no podía amarlo. because I felt that I was a failure or I was failing and I couldn't love him. Y yo sentía que él se merecía amor y yo sentía que no podía darlo porque no me sentía vacía dentro. And I felt like he needed love, and I felt like I couldn't give it because I felt empty inside. Y no quería lastimarlo, entonces no lo comunicaba. And I didn't want to hurt him, so I wasn't communicating this. Y nos estábamos separando más y más. And we were being more and more separated. En ese momento yo también tenía un trabajo corporativo At that time, I also have a corporate job, y yo sentía tanto vacío haciendo ese trabajo, and I felt so empty doing this job. como que al final era un sufrimiento ir a trabajar. At the end, it was suffering to go to work. Entonces tuve que renunciar. So I had to quit. Entonces mi relación se estaba desmoronando.
So my relationship was falling El apart. trabajo se estaba desmoronando. My job was falling apart. En ese momento, como mis amigos se estaban distanciando. At that moment, all my friends were having a distance. Y yo, como llegó un momento en que sí, caí de rodillas. And it really got to a point where I was on my knees. Parecía ser que tenía, en ese momento me dieron el pasaporte australiano. It was at that moment where they gave me an Australian passport. Y yo dije, todos estos años, tanto había querido tener ese pasaporte australiano. And in all those years, all I wanted was to have that passport, the Australian passport. Y luego sentí que tenía un pasaporte australiano, tenía una casa impecable que a mí me encantaba. At that time, I had a beautiful home. I had my passport, Australian passport. Tenía mucha plata, dinero ahorrado en el banco. I had a lot of savings saved up in my bank Pero account. nunca me sentí tan desmoronada en toda mi vida. But I never felt so broken in my whole life. Un vacío como existencial. I felt like an existential emptiness. ¿Para qué fue todo ese esfuerzo? Why did I put all that effort? ¿No debería haber estado feliz? Shouldn't I be happy? ¿No debería haber estado feliz con mi pareja? Shouldn't I be happy with my partner? ¿No debería haber estado feliz con el trabajo que tenía? Shouldn't I have been able to be happy with the job that I had? Toda mi vida me habían dicho que si tenía una pareja que me amara y si tenía un trabajo estable, iba a tener seguridad, iba a encontrar la felicidad. They had always told me that if I had a stable partnership, a stable job, I was going to find security and I was going to be happy. Incluso si podía, cuando viajaba, si podía viajar, pero incluso viajando sentía como, sí, es muy efímero, luego tengo que volver a trabajar en algo que no me gusta hacer. Even with traveling, I like traveling, and whenever I would go and I would come back, it was like, oh, this is so, like it just goes after a few moments and I have to go back to work. Pero yo no me daba cuenta que en todo ese momento en el que estaba sintiendo ese vacío, But I didn't know during all that time that I was feeling that emptiness, que había empezado a orar en mi corazón, is that in my heart, I had already started praying. que quería sentir una conexión, quería sentir paz. I wanted to feel a connection. I wanted to feel peace. Entonces todo parecía ser que todo se estaba desmoronando, So it looked like everything was falling apart. pero ahora puedo ver que en realidad estaba haciéndose espacio But now I can see that space was opening up para que yo pudiese realmente seguir mi corazón, so that I could really follow my heart, seguir mi intuición. to follow my intuition. Y en ese seguir al Espíritu And in that following of the Spirit es que realmente iba a encontrar mi paz. is where I could really find peace. Pero es un camino muy distinto al que había establecido el mundo para mí. But it was a very different path than the one the world has set up for me. Entonces al principio no lo entendía, So at the beginning, I couldn't understand. pero ahora lo comprendo. But now I understand. Jesús tiene en el curso de milagros las etapas de desarrollo de la confianza. Jesus shares in A Course in Miracles the stages of development of trust. Y la primera vez que lo abrí dije, wow, esto es lo que me estuvo sucediendo a mí. The first time I opened it, I was like, wow, that was the same thing that happened to me. Que en el primer periodo parece ser que las cosas empiezan a caerse. In that first period or stage is that everything seems to be falling apart. Y el ego lo interpreta como que todo está saliendo mal. And the ego interprets that as everything is going wrong. Pero Jesús nos explica But Jesus explains to us que lo que en realidad está sucediendo es que le estamos dejando de dar valor a las cosas del mundo. what actually is happening is that we're stopping to giving value to the things of the world. Y estamos empezando a darle valor a lo que sí lo vale, lo eterno. And we are starting to give value to what is valuable, the eternal, La paz de Dios. the peace of God. Y en ese momento sí, empezó todo un camino espiritual consciente para mí. And that's when my conscious spiritual path started. Pero a través de cada uno de esos pasos, But through every of those steps, pude ver y puedo ver que siempre que hay una oración, siempre el Espíritu da esa respuesta.
I was able to see, and I see now, that every time there's a prayer, the Holy Spirit gives an answer. Y hay que tener una mentalidad muy abierta, And you have to have a very open mind, porque generalmente no es la respuesta que estamos esperando en forma. because generally it's not the form we expect, Pero sí es una respuesta verdadera, but it is a true answer, porque nos da la experiencia que estamos buscando. because it gives us the experience that we're seeking. Sentía igual abrir a preguntas o a compartir si es que alguien tiene en el I was- momento que lo sienta. I was feeling to open up for questions or sharings if anyone feels. Sí, si es que hablan en portugués, lo podemos traducir de portugués también. Dianita nos va a ayudar. If anyone speaks in Portuguese, you guys can share in Portuguese, and Diana is gonna translate. Y levanta la manito virtual y ahí. You can raise your digital hand, Y le abrimos los micrófonos. and we'll open up the mics. Ujú. Ok, aquí tenemos a Constanza. Okay, we have Constanza. Te abrimos el micrófono. We open up your mic. Thank you so much. Muchas gracias. So I don't know, should I speak in English? Maybe English. And then thank you. Thank you so much. Voy a hablar en inglés. Thank you. Thank you for your inspiration and your sharing and your generosity. Gracias por su inspiración, por su compartir y por su generosidad. And a question I have a lot in my mind Y la pregunta que he tenido mucho en mi mente is how do we know if we are listening to the Holy Spirit? es cómo sabemos si estamos escuchando al Espíritu Santo. And I know you talked about it. Y sé que during ustedes hablaron de esto durante la charla, but my mobile phone got out of battery exactly in the moment when you were going to say. pero mi celular se quedó sin batería exactamente en el momento en el que ustedes lo iban a decir. So if you could please go back to that. Entonces, si pudieran, por favor, regresar a eso. And also what Marina just ended saying, Y también con lo que Marina terminó, that the answer to our prayer for peace que la respuesta a nuestra oración por paz is usually not in the form that we expect. usualmente no viene en la forma que esperamos. How can we open ourselves to that instead of staying stuck in, oh, but I want the form I imagined? ¿Cómo podemos abrirnos a eso en lugar de quedarnos con el, oh, pero yo quiero que sea en la forma en que yo esperaba? Thank you. Gracias. Y a mí me pasaba mucho esa última parte de tu pregunta. Yes, the last part of your question, I had that too. Me pasó muchas veces. I had that happen to me a lot of times. Que hacía una oración muy profunda It has been a very deep prayer, y que de repente aparecía algo. and suddenly something would appear, Decía, pero eso no fue por lo que oré. and I would be like, but that's not what I pray for. Y después alguien me decía, ¿te recuerdas que hiciste una oración? And someone would tell me, do you remember that you did do a prayer? Y yo como, oh, And then I would go like, oh yeah. tienes razón. You're right. Por ejemplo, una vez soñé oré que quería mucho dejar ir una relación. I remember that once I prayed that I wanted to let go of a relationship.
Y no sé qué me imaginé. And I don't know what I imagined. Como que de repente, mágicamente iba a desaparecer de mi mente. That suddenly these would disappear from my mind. Y en realidad lo que sucedió But what actually happened, es que mi oración se respondió, my prayer was answered. pero lo que pasó fue que él entró en otra relación con otra chica. But what happened is that he started a relationship with another woman. Y al principio estaba como, ¿qué? And at the beginning, I was like, what? Yo pedí que me varas a dejar ir, pero no así. I prayed for you to help me let him go, but not like this. Esto duele demasiado. This hurts so much. Pero ahora puedo ver, todo fue perfecto. But now I can see everything was so perfect. Era de verdad un momento para confiar con todo mi corazón. That was a moment to trust with all of our heart. Sí, mucha confianza, A lot of trust. sabiendo que aunque no podía ver en ese momento cómo me iba a beneficiar, Knowing that although I couldn't see how that could benefit me at that time, sabía que estaba respondiendo a algo más profundo. I knew deep inside it was answering something deeper. No era acerca de lo que estaba ocurriendo afuera, It wasn't about what seemed to be happening outside, sino que había algo que se estaba sentando en mi interior. but something was deepening inside of me. Un proceso interno inmenso It was a very big internal process. de aprender a permitir mis emociones, por ejemplo, For example, of allowing myself to feel my emotions, de no poner mi propia aceptación, valor y amor en las manos de si alguien me quería o no me quería. not place my own acceptance, worth, and love in other person's hands, whether they love me or not. No sé, como que fueron muchas lecciones There were so many lessons that came through it. y fue como que Jesús me ayudó a ver hasta después, And Jesus even helped me see after como durante la tormenta, mucho amor. how even during the storm, there was so much love. Me agarraban de las dos manos, I was being held by both hands. casi que arrastrada me llevaban. It was almost like they were pushing me. Pero vinieron tantos milagros con eso. But there were so many miracles with that. Es como, sí, como en ese momento yo decía, no entiendo qué está pasando, And in that moment, I would be, I don't know what's happening. no puedo ver, I can't see. no sé qué es lo que más me conviene I don't know what my own best interest is. y quiero confiar en eso. And I just want to trust. Y era una práctica constante. I feel like it was a constant practice. Cada vez que los pensamientos tentación venían, Every time that thoughts of temptation would come, esto no debería estar pasando. this shouldn't be happening. Era como que tengo que confiar y estoy aquí ahora. And I would say, I just have to trust I'm here now. Tiene que haber un milagro aquí. There has to be a miracle in this. Nunca nos dejan en el túnel oscuro. That we are never left alone in a dark tunnel. Siempre hay luz al final del túnel. There is always light at the end of the tunnel. Sí. Así que, gracias. Yes. A mí me pasó también algo similar a lo de Ana. Something happened to me that is very similar to Anna's. Y creo que fue un momento en el que tiré el libro, tiré el curso. And it was a moment that I just throw out the book, the course. Y recuerdo que había dicho, ok, estaba en una situación, en un círculo vicioso. It was a situation that I was in this vicious cycle. Y dije, ok, Espíritu Santo, voy a hacer lo que tú quieras, como tú quieras. Lo que deseo por encima de todo es la paz. And I was just like, Holy Spirit, I'm just going to do whatever you want me to do because I only want the peace of God. Al día siguiente se puso extremadamente negra la situación. The next day, everything turned very black. Y sentía mucho dolor, extremadamente dolor.
I was feeling so much pain. Y lloré y dije, Espíritu Santo, si yo te pedí que quiero ir a la paz, ¿por qué estoy viendo tanto sufrimiento? ¿Por qué estoy viendo tanta maldad? ¿Por qué estoy viendo tanto dolor? Holy Spirit, if I ask you that I just want peace, why I'm seeing all this pain? Why I'm seeing all this suffering? Y en ese momento tampoco lo entendía, And in that moment, I couldn't understand. pero había algo muy profundo en mi corazón que me decía, confía, confía. But there was something very deep in my heart that was saying, just trust, trust. Y siento que en ese momento en mí hubo una gran disrupción And I feel that in that moment, there was like a disruption para reconocer que mi felicidad no To estaba recognize- en la forma, to recognize that my happiness was not in form, que en la forma solamente voy a ver caos, que todo se termina, que todo se mueve, que todo es finito, que la felicidad es muy finita. that in form, everything is chaos, like everything is limited, is finite, like it's limited. Que como un día puedo tener algo, al día siguiente ya no. Like one day I can have something and the next day I don't. Y siento que el reconocimiento más grande que tuve de esa situación fue And the biggest acknowledgement that I have in this situation was que en el mundo siempre voy a encontrar problemas irresolubles en el mundo. that in the world, I always gonna find problems that cannot be solved. Que la solución no está ahí, que la solución está en mi mente, That the solution is not there, the solution is in my mind. en entregarle los pensamientos para que el Espíritu Santo obre en mí. To hand over all my thoughts so the Holy Spirit can work in me. Y pude ver que a pesar que creía que ya entregaba mis pensamientos, no entregaba al 100%, era como lo que tú decías, entrego, pero quiero tener la respuesta que yo creo que es mejor para mí. And I could see that I was not handing over all my thoughts 100%. I was just like, I hand over, but it was not complete. Te entrego, pero quiero que Espíritu Santo tú hagas lo que a mí me gusta más o lo que yo prefiero o lo que yo quiero. It was like, I hand this Holy Spirit over to you, but I just want to do what I like or what I want. Y siento que en esa situación And I feel that in that situation, me llevó a confiar mucha más a profundidad it took me to trust in a deeper level. y di un pasito más en And I gave another step el reconocer que realmente mi felicidad no está aquí, in recognizing that my peace is not here, que solo está en descansar en Dios y que that is just only in resting in God. y seguir pidiendo esa ayuda. And to keep asking that help. Hay una oración, hay una frase en el curso de Milagros y Jesús dice, el secreto de la verdadera oración es olvidarte de las cosas que crees necesitar. There is a prayer in A Course in Miracles where it says that forget the things you think you want. The secret of true prayer is The to secret forget. of true prayer is to forget the things you think you want. Porque yo siento que para mí, sí, esa es una frase que se ha quedado mucho en mí. That is a phrase that it has really stayed with me. Porque yo muchas veces he orado, deseo la paz de Dios. Because many times I have prayed, I want the peace of God. Pero luego aparece el plan del ego para la salvación. But then the ego's plan for salvation comes. Y dice, oh, ¿sabes cómo puedes encontrar la paz de Dios? And it says, oh, do you know how you can find the peace of God? Quizás te puedes ir solo a un bosque a meditar. Maybe you can go alone in a forest and meditate Por horas y horas.
for hours and hours. Y esa forma te va a dar paz. And that's what's going to bring you peace. Y como también quizás David ha explicado que en su experiencia él de hecho ha hecho eso, And David has already explained in his experience, he has actually done this before. pero lo había hecho en un momento en el que su mente no estaba tan entrenada. But he had done it at a time that his mind wasn't as mind trained. Entonces estaba en el bosque So he was in the forest con todos sus pensamientos. with all his thoughts. Y no eran pensamientos de Dios. And they were not peaceful or God's thoughts. Entonces, claramente la forma no es en donde se encuentra esa paz. So clearly peace is not in form. Y luego, para mi sorpresa, And then to my surprise, lo que me ha guiado el Espíritu Santo, a lo que me ha guiado el Espíritu Santo, towards what the Holy Spirit has guided me, es a muchas relaciones is to a lot of relationships y muchas colaboraciones and a lot of collaborations y a mucha comunicación and a lot of communication y a como hacer cosas que pensé que nunca iban a estar en mi camino. and do things that I never thought would be in my path. Por ejemplo, para mí, yo fui guiada a vivir en esta comunidad espiritual. For example, I was guided to live in this spiritual community. Nunca me imaginé jamás en mi vida que yo iba a vivir en una comunidad espiritual. I never, ever in my whole life even thought of joining a spiritual community. Hay relaciones que vienen hacia mí que Marina personalmente nunca hubiese elegido. There are relationships that come to me that maybe Marina would have never chosen. Pero eso me muestra que yo no sé el camino hacia Dios. But that shows me that I don't know the path towards God. Pero Él sí sabe cómo llegar a mi corazón. But He does know how to reach my heart. Entonces, mi única responsabilidad es orar, So my only responsibility is to pray, escuchar to listen, y luego seguir. and then follow. Y seguir es un componente importante. And follow is a very important component. Porque si oro y escucho Because if I pray and listen y no sigo, and I don't follow, no me voy a sentir bien. I'm not going to feel good Porque voy a estar transigiendo. because I'm going to be compromising. Y Jesús nos dice, la salvación no es una transigencia de ningún tipo o de And ninguna Jesus clase. tells us salvation is no compromise at all. Este camino es un camino intransigente. This path is an uncompromising path. Si deseo la paz de Dios, If I want the peace of God, si deseo la felicidad de Dios, if I want God's happiness, si deseo el amor de Dios, if I want God's love, debo orar, I need to pray, escuchar listen, y seguir. and follow. Y luego está la pregunta que también habías hecho. And then with the other question you had also done, ¿Cómo sé si estoy escuchando al Espíritu Santo o al ego? how do I know if I'm listening to the Holy Spirit or the ego? ¿Cómo me siento? How do I feel? Ese es el único uso correcto del juicio. ¿Cómo me siento ahora? That is the only correct form of judgment. How do I feel? Si no me siento bien, If I don't feel good, hay un pensamiento de ataque en mi mente. there is an attack thought in my A mind. veces ni siquiera sé cuál es ese pensamiento. No soy consciente. Es no me siento bien. Sometimes I don't even know what's the thought. For example, it's like, I don't feel good. Y ahí viene la oración. No me siento bien. And that's when I feel, okay, I don't feel good. Debe haber de un pensamiento que hay en mi mente, There must be a thought that's in my mind del cual no soy consciente ahora mismo. that I am not conscious of it right now. O sí lo soy. Or maybe I am conscious of Pero it. si no lo soy consciente, la oración es hazme consciente But if I'm not conscious, the prayer is, please make me conscious of it para que lo pueda ver so that I can see it y lo pueda liberar and I can release it para poder experimentar tu paz ahora. to be able to experience the peace now. Gracias, Constanza. Ajá, Antonio, su manito, ahí vamos. ¿Le abro el micrófono? We open up the microphone for Antonio. Ajá. Hola. Hola a todos. Diana. Hola, hola a todos.
Diana, vou-te dar trabalho. Diana, te voy a dar trabajo. Ok, eu estou com emoções contraditórias. Yo tengo emociones contradictorias. I have contradiction emotions. Se por um lado estou muito feliz por estarmos aqui todos, Por un lado, me siento muy feliz porque estamos aquí todos juntos. For another hand, I feel very happy that we are all together here. por outro, tenho que fazer no people pleasing, no private thoughts. Por otro lado, tengo que no complacer a las personas, sino pensamientos privados. And for the other hand, I have to be no private thoughts and no people pleasing. Contava que a nossa sessão fosse mais interativa. Y contaba que nuestras sesiones son más interactivas. And I was hoping that the session was going to be more interactive. Penso que há algumas das pessoas que estavam ou estiveram tinham perguntas para fazer. Pienso que algunas de las personas que estaban o estuvieron tenían algunas preguntas por hacer. I thought that some people that were here had questions they were having questions. E gostava de as motivar para fazerem as perguntas. Y me gustaría motivarlas para que hicieran sus preguntas. And I would like to motivate them for they to make those questions. Nós sabemos que o Espírito Santo utiliza todos os meios. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo utiliza todos los medios. We know that the Holy Spirit uses all the means. Inclusive é aqueles que o ego também utiliza. Incluyendo aquellos que el ego también utiliza. Even the ones that ego uses. Por isso eu fui ao chat GPT. Por eso fui al chat GPT. That's why I went to that chat. Chat GPT e fiz, portanto, a inteligência artificial e fiz-lhe a pergunta que está na base do nosso tema de hoje. Antonio, ¿puedes repetir la última parte? Fiz ao chat GPT a pergunta que é o nosso tema de hoje. Y el chat GPT es una inteligencia artificial, entonces yo fui ahí y hice la pregunta con el tema del día de hoy. And I went to the chat GPT, that is an artificial intelligence, and I asked the question for today. E era como encontrar a paz e desde a paz e a paz na conexão com o Espírito Santo. Y la pregunta era cómo encontrar la paz y la conexión con el Espíritu Santo. And the question was how to find the peace and the connection with the Holy Spirit. Querem saber o que o chat GPT me disse? ¿Quieren saber lo que el chat GPT me dijo? Do you want to know what the chat GPT told me? Eu vou resumir. Voy a resumir. I'll resume. Summary. Pratique o perdão. Número 1, practica el perdón. Number 1, practice forgiveness. 2, medite. Número 2, medita. Number 2, meditate. 3, esteja presente. 3, mantente presente. 3, stay present. 4, cultive a gratidão. 4, cultiva la gratitud. 4, cultivate gratitude. 5, pratique não julgamento. 5, practica el no juzgar. 5, practice not judgment. 6, peça orientação ao Espírito Santo. 6, pide orientación al Espíritu Santo. Number 6, ask for guidance to the Holy Spirit. E 7 e última, estude e pratique as lições de curso em milagres. Y 7 y última, lee y practica las lecciones de un curso de milagros. And number 6, study and practice the lessons of A Course of Miracles. E para fechar, eu disse-lhe, indica-me uma pergunta que eu deva fazer.
Y luego le dije, indícame una pregunta que yo deba hacer. And then I told the chat, told me a question that I can ask. E aqui o Espírito Santo atuou. Y el Espíritu Santo actuó. And the Holy Spirit act. E a pergunta é, em que medida a busca pela paz interior La pregunta es, ¿en qué medida la búsqueda por la paz interior In what measure the peace inside e a conexão com o Espírito Santo y la conexión con el Espíritu Santo está and the relacionada, connection with the Holy Spirit à nossa missão e propósito de vida? está relacionada a nuestra misión y propósito de vida? is related to our purpose and mission to our life. 100%, 100%. La búsqueda de la paz interior es mi propósito de vida. The search of the peace of inside is my purpose. Siento que esa oración de vuelta a la paz de Dios es mi única meta. And I feel that's that prayer. The peace of God is my one goal. La mira de todo mi vivir aquí. The aim of all my living here. El fin que persigo. The end I seek. Mi propósito. My purpose. Mi función, mi vida. My life. Y mi función. And my function. Mientras habite en un lugar que no es mi hogar. While I abide where I am not at home. Muchas gracias. Thank you. Y siento que eso es lo único que estamos buscando acá. And that's the only one thing that we are looking here. Que antes creíamos, sí, tengo mi propósito de trabajar, tengo un propósito de tener familia, tengo un propósito, pero... We used to say, I have this purpose for a job or the family, a purpose, but... Cuando entramos en este camino nos damos cuenta que lo único que queremos es regresar a casa, que lo único que queremos es estar en esa paz. When we go into this path, we realize that the only thing we want is just to go to our home and to go to God. Y como todas las cosas que vamos viendo, o las personas que van apareciendo, and all the people that is coming up, all the situations, lo único que están haciendo es ayudarnos a ir a eso. The only thing that they are doing is to help us to go towards that. A quitar los obstáculos para recordar eso. To remove the blocks to remember that. Así que gracias por esa pregunta, chat. No sé qué chat era, pero gracias. Chat GPT. Thank you for that chat, GPT. Hola, Andrea. Hi, Andrea. Hola a todos. Hi, everyone. Gracias, Marina, Urpi, Ana, tan lindas. Siempre me llena mi corazón escucharlas. Thank you, Marina, Urpi, and Ana. I always feel so fulfilled when I hear you. Y gracias, Antonio. Muy divertido, como siempre, escucharte. And thank you, Antonio. It was really fun to hear you, as always. Siento una inspiración ahora en mi corazón para compartir algo. I feel an inspiration in my heart to share something. Ya que el tema es de la paz. Since the theme is about peace. En este programa de interno que tengo hasta hoy 2 meses. In this internship program that I've been here for 2 months already. Honestamente, el primer mes fue una locura mental para mí. Honestly, the first month, it was like a madness inside my head for me. Y realmente lo que me hizo mantenerme y confiando en que estaba en el lugar correcto. And what actually made me feel that I was in the right place. Es ver la paz,
que podría obtener a partir de este entrenamiento mental. Is the idea of finding peace through this mind training. Y la lección que a mí me ayuda mucho es, podría haber paz en lugar de esto. And the lesson that helps me a lot is I could see peace instead of this. Y siento que la experiencia para mí, porque sé que Jesús lo sabe, se siente. And I feel that the experience for me, because I know Jesus knows that and can feel it. Es que en mis oraciones yo me dirijo a él como mi hermano, mi adorado hermano, y le pido. Is that in my prayers, I talk to him as my brother and I ask things to him. Sí, puedo pedir incluso cosas en la forma y sé que sí, es una forma de demostrarme que él está ahí y que me muestra algo y lo interpreta de una manera, sí, lo interpreta de una manera que puedo ver que está él dentro de, en esa petición. And for example, I can even ask for things in form and he can show me that he's taking care of those things. He shows me that he's in that situation. Sí, yo soy encargada de ir a hacer la compra al mercado los lunes. Yes, I'm in charge to go to the market on Mondays. Y me acompaña un compañero que eventualmente tiene muchas emociones que se le elevan. And here's a companion who goes with me, and he has a lot of feelings that comes up very frequently. Y mi oración es, ok, Jesús, tú vas a ir conmigo a donde sea que yo voy, porque yo solo deseo la paz y deseo estar en felicidad y deseo tener testigos de amor. And my prayer is always, okay, Jesus, I know you're going to go with me because all I want is the peace. All I want is feel happy. And to have the witnesses of love. Yes. Y en este recorrido en el mercado, en la compra, nos surgen situaciones muy divertidas y él cambia completamente su estado de ánimo. Y para mí esa es la oración, ver el reflejo de paz y de amor en mi hermano. And every time we go to the market, there are things that happen to us that make the trip or the journey in the market really fun. And he changes his state of like his behaving and his state of attitude. And that for me is a reflection of how the witnesses are showing up. Sí, y bueno, para terminar esto, la confianza que voy sintiendo en cada momento y cada día. And just to finish with all this, the trust and the confidence that I'm feeling, the faith that I'm feeling every day. Es a través de pequeñas cosas que se me muestran, que para mí son milagros, y esto me da mucha tranquilidad y mucha paz de seguir el camino. Are through small things that are being presented to me, and they're just giving me like strength to continue in this path. Y voy a dar un ejemplo de esto. Tengo funciones durante el día, me asignaron. So I'm gonna give an example. For example, I have different functions that are given to me during the day. Y yo estoy enfocada en hacer mis funciones, y si de pronto veo que alguien ya abrió una puerta que es importante abrirla y cerrarla en la mañana y en la noche. So I'm focused on my functions, and for example, if someone opens a door and forgot to close it, and that's a door that actually needs to keep closed. Y alguien ya lo hizo y yo no lo hice, me sentí con culpa de que no puse atención. And someone did it for me. Before I used to feel guilty about it. Ajá. Y es un momento de mucha gratitud, porque aunque siento esta emoción de culpa,
sé que es para entregarla en ese momento al espíritu. Esto es un estilo de vida donde cada pensamiento y cada emoción de cada cosa que surja, cada situación es para entregarla, es para decir esto ya no lo deseo, esto ya no es lo que yo quiero estar experimentando. That this actually becomes like make me feel really grateful, because even if I feel guilty, this is like a lifestyle, because now I can see that these are situations that I don't want in my life. Sí, bueno, son muchas experiencias aquí que podría seguir compartiendo por horas, pero siento que eso es lo que estaba más en mi corazón. Yes, Sí, there's para a los lot of que, experiences that happen a lot here, but I feel that was what's in my heart for now. sí, esto también quizás haga falta aclarar, porque hay muchos que Maybe, nos están viendo, nos van a ver en YouTube y en Facebook. maybe there is something we need to clarify, because I know there will be people watching here in YouTube and Facebook. Y tú, Andrea, estás ahora en la Casa de Milagros, And you, Andrea, are now in La Casa de Milagros. en un programa de internship en inglés. It's a program of internship in English. Y aunque yo sé que al principio tenías algunos nervios, yo sé que tú estabas orando, antes de ir ahí tú estabas orando. ¿Cuál es mi Even siguiente though- paso, Jesús? Before coming there, you were praying, what is my next step? And even though you were very nervous, Yeah, y yo recuerdo que nos unimos y tú compartiste todos tus pensamientos de duda. I remember that we joined and that you shared all your doubt thoughts. Y luego fue como, sí, lo siento. And then it was like, yes, I feel it. Y luego sí, se dieron todos los pasos para que estés allí. And then all the steps were given so that you could be there. Y eres un hermoso testimonio de este And- profundo propósito que compartimos. And you are a beautiful testimony of this deep purpose that we share. Gracias, Andrea. Thank Gracias. you, Andrea. Gracias. Preciosa. Thank you. Mm. Wow. Gracias a todos por esta lindo encuentro. Thank you to everyone for this beautiful encounter. Ya nos fuimos de 2 idiomas a 3, portugués, We went from 2 languages to 3 Portuguese. pero es hermoso porque está siendo para mí una experiencia tal cual como el título del segmento, más allá de las fronteras y de los idiomas. But it's so beautiful for me because we are going beyond borders and language. Y recordar que no hay separación, es para mí un reforzar que no hay separación, And it's a, la única, and it's a reinforcement for me that there is no separation. no hay excusa alguna para la separación, There is no excuses for separation. solo la de mi mente, que estamos sanando. Only the ones that are in my mind that we are healing. Muchas gracias, Antonio, y a todos los que están aquí unidos. Thank you, Gracias. Antonio, and everyone that is here joined. Thank you. Gracias por abrirnos su corazón. Thank you for opening up your heart. Y igualcito invitarlos a todos los que sienten que a compartir con nosotros en la tribu de Cristo. And I feel to invite all of you to share with us in the la tribu de Cristo, Para seguir profundizando en todas estas enseñanzas. to go deeper in these teachings. Ujú. Actualmente la tribu de Cristo está en español. También tenemos The Tribe of Christ en inglés. Right now we have Tribu de Cristo in Spanish, but Tribe of Christ in English. Y por ahora hay un grupo de 4 chicas que hablan portugués. And for now, there's a group of 4 girls that speak Portuguese. El equipo se está conformando, están yendo al monasterio The en team is Utah forming up and they're going to the monastery in Utah. y se están uniendo con el propósito de hacer un curso en portugués. And they're joining with the purpose of making a course in Portuguese. Y probablemente también luego se abra una comunidad en línea. And probably later on we'll open another community, online community. Pero por ahora van a empezar con el curso. But for now, they will start with the course. Pero sí, esa va a ser también una hermosa manera de continuar profundizando.
So yeah, that would be another beautiful way to keep deepening. Y también para los demás hermanos que nos están viendo en YouTube y Facebook, bueno, los que van a ver este segmento. And And also for all of our brothers and sisters that are going to see this segment in YouTube and Facebook, Si les gustaría abrir el grupo, su grupo de un curso de milagros, if you would like to open up your Course in Miracles group para que podamos llegar a compartir nuestro corazón, so that we can share our heart with you, como hemos tenido el regalo y el honor de poder hacerlo con Antonio y su grupo, like we had the honor of being able to do that with Antonio and his group. Habrá un enlace en el chat para ello, There would also be a link in the chat so para that we can join. recibir esas invitaciones. We would very, very happily receive those invitations. Muchas gracias de todo corazón. Sí, muchas gracias. Sí, Antonio, ahí veo a Constanza, Thank you so Renata, much, a Constanza, dos Andreas, Renata, two Andreas, Aline. Aline. Sí, Gracias. muchas gracias.